Ya. No veo el chat, chiquillos, por alguna razón, no sé por qué ahora se corta el chat, pero no lo veo. Así que el que me quiera hacer una pregunta, abre su micrófono, por favor. La responsabilidad, lo del origen de la responsabilidad, ¿lo tienen claro? Chicos. Háblenme por el micrófono porque si no, no los leo. ¿O no han visto la clase? Díganme la firme. Yo sé que la Javiera la vio porque me aparece una vista en YouTube y la Javiera está como demasiado ahí pendiente de los videos que subo, pero nadie más la vio, parece. Chiquillos, ¿me escuchan? ¿No hay nadie en esta clase? Sí, profe, sí se le escucha. Ya, y nadie me contesta. ¿Nadie vio la clase? No puedo responder dudas si no han visto la clase, pues chicos. Porque si no han visto la clase y no tienen dudas, pasamos a lo que íbamos a ver hoy día, que es partir con la unidad 2, que es de recursos humanos. ¿Nadie? ¿A la 1? ¿Nadie a las 2? ¿Nadie a las 3? ¿Nadie? ¿Nadie? Profe, están escribiendo algunos los chiquillos, dicen que algunos no han visto las clases todavía. Ah, entonces difícil que yo pueda avanzar con ustedes si no ven las clases, pues chicos. Es muy difícil. No pueden esperar a que yo les haga una clase online. Ya, vamos a avanzar entonces con lo que viene en la unidad 2. Ahora me apareció el... Ya. Esta va a ser sin PPT, sin nada, ¿ya? La unidad 2 tiene relación, y aquí tengo el programa. En alguna parte aquí tengo el programa Gestión y Administración 2, esta. Ya. Tenemos, esa era la unidad 1, ya la pasamos. La unidad 2 tiene que ver con el recurso humano, la gestión del recurso humano, el reclutamiento y selección de personal, inducción y orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar del recurso humano. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el concepto de recurso humano? Ahora sí los leo en el chat. Pueden hablar, abrir sus micrófonos, chiquillos. ¿A qué se refiere el concepto recurso humano? ¿Saben o no? ¿Se les ocurre algo? ¿No se les ocurre nada? ¿O no quieren hacer clase? Porque si no quieren hacer clase... ¿Será como el desempeño de los trabajadores en una empresa o la función de un trabajador? Por ahí, sí, tiene que ver con los trabajadores. A ver, ¿qué dice Tomás? Tomás dice que tiene que ver con la parte administrativa de los trabajadores. Ya, bien, por ahí va. El concepto de recursos humanos, chiquillos, y esto se los voy a decir así tal cual, no sé si haga una clase, después un video o algo, porque como están tan cansados de ver videos, no sé.
tiene dos acepciones grandes. En gestión, nosotros hablamos de recurso humano como la unidad que se preocupa de gestionar o de que está preocupada, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con los trabajadores. Y dentro de lo que tiene que ver con los trabajadores está todo el proceso, desde que la definición del cargo, decir quién es el más apto para tal cargo, cuál no, de la selección, la búsqueda, ¿ya? Pero también tiene que ver con todo lo que ocurre con ese trabajador cuando ingresa a una empresa a trabajar. El trabajador cuando ingresa a una empresa, y aquí muchos de ustedes que trabajan, tienen que haber pasado, ¿no es cierto?, por una serie de, un proceso, ¿no es cierto?, con varias etapas, donde primero contestaron un aviso en el diario, ¿no es cierto?, que tenía ciertas características, el aviso, después los llamaron por teléfono, les hicieron seguramente una primera entrevista, y después los citaron a una entrevista con un psicólogo, ¿no es cierto?, y después de la entrevista con el psicólogo, seguramente, dependiendo del trabajo que tenían que realizar, los mandaron a hacerse algunos exámenes de, digamos, de salud ocupacional, y después de eso les dicen, ya, usted va a trabajar, empezar a trabajar tal fecha, ¿ya? Cuando a ustedes les dicen, va a empezar a trabajar en tal fecha, usted tiene que entender que no va a empezar a trabajar de lleno, o no debiera trabajar de lleno al tiro, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ocurre primero, antes de que ustedes empiecen a trabajar de lleno? Es como cuando ustedes van a los... ¿Viene la orientación? Viene la orientación o la inducción, bien Fidel. Hay un periodo, un proceso, que es la inducción de ese trabajador, donde se le explica de alguna manera cómo funciona la empresa, cuáles son los beneficios, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, sus derechos, ¿no es cierto? Se les explica también en relación a distintas cosas que tienen que ver con la seguridad, se les entrega el manual de higiene y seguridad de la empresa, si es necesario, como dice la Paulina, alguna capacitación, ¿ya? Generalmente tiene que ver con orientación más que capacitación, porque se supone que si usted está seleccionado para un determinado cargo, usted tendría que saber todo lo que corresponde más o menos al cargo, y lo que le faltaría es saber cómo se hace en esa empresa, ¿ya? Y en ese proceso de inducción tiene que conocer el organigrama de la empresa, tiene que conocer cómo funciona, ¿no es cierto?, cuál es su lugar a nivel de jerarquía, quién es su jefe directo, sus compañeros de trabajo, reconocen, ¿no es cierto?, el área donde van a trabajar, el área física me refiero, y además también generalmente se les explican los beneficios a los que pueden optar estando en la empresa, ¿ya? Después de ese proceso de inducción, que tiene que ver, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, se les explica, se les hace todo un proceso que tiene que ver con lo que es acreditación, y aquí los que están haciendo IAS, pongan atención. Cuando ustedes están en la inducción, generalmente les explican cuáles son las normas de infecciones intrahospitalarias, las normas clínicas que hay que seguir, se les hace una pasadita, ¿no es cierto?, de las cosas más importantes, como por ejemplo todo lo que es la atención del paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad, incluso en las inducciones más completas, también hay una parte que debiera ser el prevencionista de riesgo, donde en nuestro país, por lo menos, se les hace una capacitación o si bien digo, una capacitación relacionada con todo lo que es prevención de accidentes, desastres y todo lo demás. ¿Qué hacer cuando si hay un terremoto, o qué hacer cuando hay un tsunami, o todas esas cosas, dependiendo del lugar donde se encuentre? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Chicos? Sí, profe. Ya. Eso es lo que se entiende como recurso humano desde el punto de vista de la unidad que gestiona, ¿no es cierto?, todo este proceso, ¿ya? Pero si nosotros lo vemos desde digamos, la ciencia sociológica, si ustedes quieren, entendemos el recurso humano que es la fuerza, el motor que mueve a la empresa, ¿ya? Y ahí tiene que ver con lo que decía Fidel, que es
en el fondo se considera como recurso a todos los elementos que yo tengo para poder funcionar, hacer funcionar la empresa, ¿ya? Recursos físicos, ¿no es cierto? Si yo tengo ¿cómo se llama esto? Un hospital, tendré que tener camas, tendré que tener veladores, sábanas, espacio físico, etcétera, etcétera. También voy a tener que hablar del recurso tiempo, que yo siempre les digo que el tiempo también es un recurso y el tiempo también se le pone precio, ¿ya? Y cada persona se convierte en un recurso propiamente tal, ¿ya? Eso sí lo miramos desde el punto de vista sociológico. Existen varias teorías del desarrollo del recurso humano, dentro de las cuales se habla desde un punto de vista más bien, cuando uno habla del desarrollo económico a escala humana, ¿ya? No sé si han escuchado ese término, o que son empresas a escala humana, o digamos que el desarrollo es orientado a la escala humana. ¿No han escuchado ese término? Ya, tienen 2 minutos para buscarlo en internet y me cuentan qué es el desarrollo o digamos, una empresa a escala humana. Busquen, aprovechen ahora. ¿Quién lo encuentra primero? El que lo encuentra primero levanta la mano o lo escribe. ¿Qué significa una empresa a escala humana? Que gira ¿en torno a qué? Fernanda, a las personas. Ya, explícate un poco más. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Se acuerdan el semestre pasado, los que hicieron gestión conmigo, que teníamos las funciones de la empresa? Yerko, no tiene que ver con la capacitación especializada. Se refiere a un factor que toma a las personas como medida primordial del desarrollo y la asociación. Bien, Paulina, por ahí va. El semestre pasado, cuando hablábamos de las funciones de la empresa, dijimos que la empresa tenía una función social. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Que decíamos que la empresa, aparte de ganar plata, tenía que tener un compromiso de alguna manera con sus trabajadores o con sus recursos humanos, porque era lo que movía la empresa y si no teníamos a nuestra gente contenta, la empresa no ganaba plata. ¿Sí? Por lo tanto, había una función de corte social, tanto para el medio interno, que eran sus trabajadores, como el medio externo, que tenía que ver un poco también con hacerse cargo de algunas situaciones sociales, podría ser del ambiente donde está inserta la empresa físicamente, ya si es una comuna pobre, qué sé yo, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de una empresa con desarrollo a escala humana, uno habla específicamente, apunta a esa responsabilidad social, desde alguna manera. Ya lo pueden encontrar de distintas formas en Internet. Pero básicamente se refiere a que la empresa, como puso la Paulina, toma como factor central a las personas que mueven a esa empresa. Por lo tanto, van a preocupar de su propio desarrollo, del crecimiento personal, del bienestar, de hacerse cargo de alguna manera de sus trabajadores cuando tienen alguna situación complicada, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con un desarrollo que permita que sea amigable con el medio ambiente, que sea sustentable, ¿no es cierto? Y que no produzca desigualdad económica dentro de la empresa o, digamos, en su medio más cercano. A eso se refiere el desarrollo de las empresas a escala humana, ¿ya? Si nosotros lo miramos desde esa perspectiva, existe otro concepto que se llama el capital humano. ¿Han escuchado del capital humano? ¿Lo han escuchado en las noticias seguramente? ¿No? ¿Les suena?
Yerko dice que no. Busquen a qué se refiere el capital humano y se van a dar cuenta que tiene relación con lo que les acabo de explicar. ¿Alguien se acuerda? Fidel, Fernanda, Paulina. La Paulina no hizo conmigo, pero la Daniela. ¿Alguien? ¿Qué tendrá que ver el capital humano? ¿Qué será un capital humano? ¿Qué se Era necesita como el que para...? movía la producción de la empresa, algo así, no recuerdo muy bien. Más o menos, yo diría que por ahí, pero no. A ver, cuando uno, se lo voy a poner de la siguiente forma. Cuando uno parte una empresa, ¿cierto? Uno generalmente hay alguien que pone la plata. ¿Y esa plata cómo se llama? Cuando uno dice, uy, tengo un socio capitalista. ¿Les suena eso, Capital. no? El capital, dice la Paulina. Bien. Por lo tanto, el capital en plata es lo que me va a permitir empezar a echar a andar esa empresa, ¿cierto? Si yo hablo de capital humano, estoy hablando más que de las personas en sí o de la mano de obra, estoy hablando de el valor agregado que tiene esa persona. Ejemplo, si yo tengo una enfermera o enfermero, exacto, de las personas que hacen funcionar una empresa. Si yo tengo una enfermera o enfermero que es recién egresado, ojo, recién egresado, pero ese enfermero en algún minuto de su vida tuvo un chispazo y dijo, uy, voy a hacer un curso de lenguaje de señas, por ejemplo, ¿ya? Y resulta que viene una empresa, ¿no es cierto?, que dice, uy, ¿saben qué? Necesito encontrar una enfermera que, no importa que sea recién egresada, pero que tenga manejo de lenguaje de señas, ¿ya? Esa habilidad extra que tiene esa persona, que es enfermero, que puede no tener a lo mejor ninguna otra más habilidad más que ser enfermero, titulado, ¿no es cierto?, como cualquiera de ustedes cuando salga, ¿ya? Le va a dar un cierto capital. Y la empresa la va a tomar, ¿no es cierto? Va a decir, uy, sí, ella es la persona que yo necesito, no importa que de enfermería no tenga experiencia, que le falte capacitación en esto, en lo otro, voy a invertir para que esta persona que habla lenguaje de señas, que ya tiene lo que yo necesito, crezca en sus otras habilidades para poder mantenerla en mi empresa y que mi empresa además surja de mejor manera para poder, ¿no es cierto?, ir solventando las necesidades que yo tengo en relación al mejor cuidado de los niños con deficiencia auditiva, etcétera, etcétera. ¿Se explicó? ¿Se entendió? Por lo tanto, cuando uno habla de capital humano, uno está hablando no de las personas, sino que de lo que traen las personas que las hacen necesarias para el cargo que realizan, ¿ya? Y en ese caso, las empresas, a través de su unidad o dependencia de recursos humanos, si ustedes quieren, lo que tienen que hacer es gestionar ese capital humano y ponerlo en el mejor lugar donde nos dé mayor fruto, digamos, que esté una persona con A, B, C, D habilidades, ¿no es cierto? Y si además yo necesito que esa persona se mantenga ahí y que me siga generando un valor a lo que yo estoy entregando como producto, ya sea servicio o, digamos, producto físico, voy a invertir en ella para que se capacite, ¿no es cierto? A lo mejor hoy día es lenguaje de señas, mañana será, no sé, por lectura en braille o qué sé yo, ¿ya? Y así esa persona que ya traía un capital, ¿no es cierto?, que el capital tiene que ver con conocimientos o habilidades, va a ir generando mayor valor para sí misma como profesional, pero también va a generar mayor valor a esa empresa que entrega un servicio, ¿no es cierto?, que la va a distinguir de otra, que de alguna manera le va a dar un plus y una ventaja competitiva frente al resto de las empresas con las que son del mismo rubro. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Quedó claro, chicos, o no?
Ya, la Paulina dice que sí. ¿Quién más? Tomás dice que sí, clarito. Ya, perfecto. Entonces tenemos 3 elementos. El departamento de recursos humanos, que es el departamento que se encarga de hacer todo este proceso de contratación, orientación, inducción, etcétera, etcétera, selección, si ustedes quieren, de personal. Tenemos el recurso humano como tal, que es en el fondo las personas que mueven a esa empresa. Y acuérdense, y para la Pauli, y no sé quién más está de este curso que no hizo el gestión conmigo, cuando yo hablo de empresa, también me refiero a un hospital, por ejemplo, que también se puede manejar como una empresa o una clínica, ¿ya? Es indistinto, para que ustedes no piensen que estoy hablando de una empresa a otra. Y tenemos finalmente el capital humano, que es como el valor agregado que le da esa persona para que ese servicio que entrega la empresa sea más competitivo y para que también la empresa, con su desarrollo a escala humana, ¿no es cierto?, y con su responsabilidad social, le ponga plata a esa persona para que se siga capacitando y sea aún mejor en lo que ya hace. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Ya, vamos a hablar algo un poco en relación a la selección de personal. ¿Cómo creen ustedes que se definen los cargos o se definen los perfiles para seleccionar personal? ¿Cómo lo haría, por ejemplo, Yerko si tuviera que contratar un enfermero para toma de muestra? ¿Qué pondrías en tu aviso en el diario? Tú necesitas contratar un enfermero, una enfermera para toma de muestra. ¿Cómo harías tu aviso para buscar esa enfermera? Estás buscando recién, ni siquiera estás pensando, pero para buscar y hacer el aviso tienes que saber cuál es el perfil que necesitas. ¿Qué tipo de profesional contratarías tú? ¿O cómo sería el profesional que buscarías? Yerko. Se busca enfermero para toma de muestra. Ya, pero ahí te va a llegar cualquier enfermero. ¿Qué tipo de profesional estás buscando? Supongamos que tú con experiencia X en esa área. Ya, puede ser con experiencia o sin experiencia, pero que se te va algo súper importante. Pauli, se busca tenso enfermero clínico. ¿Qué dice la ley, Fernanda, respecto a la toma de muestra? Y aquí se me van a caer todos de espalda. ¿De quién es esa responsabilidad? Del enfermero. Así que no puedes pedir un TENS para toma de muestra. Chan, chan, chan. No puedes pedir un TENS si no tienes enfermero en la unidad, a eso me refiero. Ya, sigamos con el perfil. Se busca licenciado en enfermería. Ya, pero te va a llegar cualquier persona, po. ¿Qué característica tú tienes que pensar en? Piensa como, o piensen, chiquillos, responsabilidad, dice la Paulina. Ya, momento, calma. Piensen en qué es una persona o en qué tipo de trabajo se va a desempeñar. ¿Qué características tiene ese trabajo que va a desempeñar esa persona? Que sea bueno sacando sangre, ya, pero eso puede ser hasta un mono entrenado, pues Yerko. Eso se los he dicho hasta el cansancio. ¿Qué características tiene el trabajo que va a realizar esa persona? A ver, partamos por, ya, trato con el paciente. Por lo tanto, ¿van a buscar a cualquiera o van a buscar a alguien que qué? ¿Cómo sería esa persona que están buscando, po? Trato con el paciente, carismática, le pone la Fernanda, ya, eso es como tu match. Pero a lo mejor, no sé si carismática, ya, responsable. ¿Por qué responsable? ¿Qué grado de responsabilidad va a tener esa persona que va a tomar muestra? Hoy otra vez se me va a acabar el tiempo. Estamos de nuevo con problemas con el Zoom, chiquillo, para rotular. Ya, a ver, vamos a hacer un cierre rápido porque se nos va a acabar el tiempo.
que no se nos debiera acabar. El lunes no se nos acabó para Comunidad 1. Estuvimos súper bien en el tiempo. Chiquillos, una persona que se va a hacer cargo de una unidad de toma de muestra tiene que tener primero cierto grado de responsabilidad porque va a manejar no solo, digamos, no solo se va a hacer cargo de funcionar, sino que también se va a hacer cargo de resolver, tomar decisiones y además preocuparse de que efectivamente esas muestras que se están tomando lleguen al lugar y en la hora y en el tiempo y en la forma en que tienen que llegar. Por lo tanto, no puede ser cualquiera, ¿ya? Si va a trabajar con personas, tiene que tener habilidades blandas, ¿no es cierto? Y para eso ustedes en la entrevista, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta al tiro si es que la persona es buena para el trato con el paciente o no. Carismática, como decía la Fernanda, es como mucho, pero a lo mejor, no sé, tampoco corresponde buena presencia, ojo con eso, pero sí que tenga buen trato, por ejemplo, ¿ya? Si es tienen que buscar un perfil que les cuadre. Si es, por ejemplo, alguien que va a estar atendiendo o va a estar vendiendo algo, tiene que ser bueno, ¿no es cierto?, para hablar con la gente y convencer. Si además tiene que manejar personal, tiene que tener cierta don de liderazgo, que eso lo vimos el semestre pasado largamente, tiene que tener habilidades de comunicación, también lo vimos el semestre pasado, y además, ya como por último, tiene que tener la habilidad manual para funcionar, ¿ya? Si lo miran así, lo que menos se van a preocupar es de la parte técnica, porque la parte técnica básicamente, dependiendo del lugar donde estemos hablando también, no es que la parte técnica sea lo último que ustedes consideran, pero en este caso la parte técnica, como dice la Fernanda, lo puede hacer un TENS si está más entrenado que una enfermera, pero la responsabilidad es de la enfermera, ¿ya? Un TENS no puede asumir la responsabilidad de una toma de muestra porque no puede tomar decisiones en relación a cómo se va a tomar la muestra, qué tipo de muestra es, cuánto la puedo guardar y etcétera, etcétera. No le corresponde. No sé si me explico. Ya no es que no puedan tomar muestras de sangre. ¿Sí? Por lo tanto, para poder solicitar o para poder hacer un aviso, para buscar alguien que me quiera, para cubrir un cargo, yo tengo que primero pensar cuál es el tipo de trabajo que va a hacer esa persona. Y en base a eso, yo voy a definir competencias. ¿Qué necesito que tenga esa persona que va a realizar ese trabajo? ¿Ya? Si yo, por ejemplo, me pusiera a pedir que hable inglés, que tenga pasaporte, locomoción propia y no sé qué más que de repente ponen en los avisos, ¿tiene algún sentido si va a trabajar en Estación Central? ¿Qué creen ustedes? No va a ir al extranjero a tomar muestras, por lo tanto no tiene sentido. A eso voy con la pertinencia de las competencias que le vamos a pedir a esa persona, ¿no es cierto?, que va a postular digamos, para quién vamos a crear ese cargo, ¿ya? Me quedan 6 minutos, chiquillos. No sé, bueno, ya informé que se nos está cortando antes el Zoom, pero de todas maneras ya cubrimos básicamente la gran parte de la unidad 2. Les voy a hacer un video resumen para los flojos que no han visto la materia, pero yo voy a seguir avanzando, chiquillos. Por lo tanto, si no avanzan al ritmo, se van a quedar atrás. Y la Pauli me va a tener que recordar cuándo está fijada la prueba, ¿ya? Porque la prueba me da la sensación que es de la unidad 1. Y si no han escuchado ningún video ni han leído ningún documento, muy difícil que les vaya bien en la unidad 1, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, pónganse las pilas, por favor, porque de ustedes depende. Trato de hacer lo más simple posible la vida para todos ustedes, pero aparentemente no han visto nada. Y eso me preocupa. Son 10 o 15 en este curso y en este momento tengo 11 conmigo, o sea, son 10. Me faltan 7, ¿ya? Por lo tanto, el que no se subió al carro a estas alturas
ya no se subió. O sea, va a quedar atrás con toda una unidad completa y además no se van a aplazar las pruebas bajo ninguna circunstancia. ¿Estamos claros, chiquillos? El 10 es el control 1. Gracias, Pauli. O sea, el 10 significa que eso es, si es que Dios dice que es el próximo jueves. Chan, chan. Por lo tanto, el que no aprendió, el que no revisó la materia, ya sabe que el 10 es el control 1. Chan, chan, chan. Y ojo que lo voy a hacer sincrónico, por lo tanto, aquí no va a haber opción de que quede abierto el control por horas y horas porque ya no se puede. ¿Ya? Solo tengo el tiempo que dura, digamos, la prueba. Nada más. Así que, chiquillos, pónganse las pilas porque si no van a repetir gestión y me van a tener que ver de nuevo. Fernanda, ¿cómo te contesto esa pregunta? Si es de desarrollo o no. ¿Qué crees tú? Bueno, si usted quiere que le haga desarrollo, ningún problema, le hago desarrollo. Pero, ¿para qué le voy a mentir si yo no he hecho la prueba todavía? Por lo tanto, no sé cómo la voy a hacer. Y da lo mismo si es de desarrollo de alternativa, usted tiene que estudiar igual. Así que, nada que hacer. Pero si es de desarrollo, yo pillo respuestas copiadas de internet, malo, 0 puntos. ¿Ya? Aquí no voy a hacerlo como el semestre pasado, que me hacía la lesa y ya, y que no importa la cuestión. Aquí no va a haber opción porque van a estar controlando que no estén plagiando. Por lo tanto, no van a tener esa opción de copiar de internet. ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna duda en relación a esta primera parte de la unidad 2 que vimos? Ya, pónganse las pilas entonces, vayan a estudiar. Voy a parar la grabación.